Pichi. Pichi. No. Pichi. Pichi, ¿por qué no me dejas apuntar? ¿Por qué no me dejas apuntar? Doctor, buenas tardes. Sí. No podía conectarme a Teams, ni de mi computadora, ni de ningún lado, como que se me trabó mi cuenta, no sé qué pasó y apenas pude. Ok. ¿Eres Herminia? No, Abigail Pío. Ah, Pío, ok. Gracias, doctor. Sí, de nada. Doctor, pero también soy yo, soy Herminia. ¿Y tú por qué no contestaste? Es que puse presente en el chat, pero no sé si lo vio. Bueno, está muy bien. Gracias. Sí, de nada. Muy bien, entonces, como comentábamos, en la estructura de la molécula de nuestro anestésico local, dijimos que venía una subunidad, que es la subunidad 2, conocida como unión éster o amida, que une el grupo aromático, núcleo aromático, con cadena hidrocarbonada. Entonces, grupo éster o grupo amida, es lo que nos da estos dos grupos que tenemos de anestésicos locales que vamos a estudiar. Entonces existen los anestésicos locales del grupo éster y los anestésicos locales del grupo amida. Prácticamente entonces los del grupo éster, como comentábamos, no se utilizan o se utilizan en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque duran muy poquito su efecto y puede tener más fenómenos alérgicos que los que son del grupo amida. ¿Cuáles son estos anestésicos del grupo éster? Son la cocaína, la benzocaína, la procaína, tetracaína y clorprocaína. Entonces, estos anestésicos, el que podemos encontrar todavía a la venta y aún con un poco de trabajo, es el que se llama procaína. Este, si se acuerdan, fue el primer anestésico local cuando estuvimos estudiando la historia de los anestésicos locales. Comentamos que la procaína había sido sintetizada por primera vez y esta es la que se sigue utilizando. Entonces, la única ventaja de los ésteres es que vimos que no se metabolizan en el hígado, sino que se metabolizan en las proteínas plasmáticas que se llaman pseudocolinesterasas. Y después tenemos los anestésicos locales, que son del grupo amida. Estos tipos de anestésicos, que son los que vamos a encontrar mucho más frecuente, tienen ventajas porque tienen menos efectos secundarios. Y en este tipo de anestésicos encontramos a la lidocaína, a la mepivacaína, a la prilocaína, a la bupivacaína y la ropivacaína. De estos anestésicos vamos a estudiarlos para ver cuál es el que más nosotros podemos utilizar. Entonces, y cuál es el indicado para cada caso. Aquí tenemos esta tabla que nos hace referencia, nos clasifica a nuestros anestésicos locales en sus dos grupos, los anestésicos de tipo éster y los anestésicos de tipo amida. Los que están de color rojo son los que se utilizan más. Estos son los que nosotros podemos encontrar en los depósitos dentales, en diferentes presentaciones, en diferentes concentraciones. Entonces vamos a ir viendo.
el que es el anestésico local derivado de la cocaína es el que actualmente nosotros utilizamos nada más como anestésico tópico, que es la topicaína. Entonces, que utilizamos antes de que nosotros hagamos un tratamiento de inyección antes de la anestesia, podemos dormir la mucosa para que el paciente no le duela tanto el piquete. Entonces, la topicaína o tópica, que es la que nosotros podemos encontrar a la venta en depósitos dentales, que ponemos con una pomadita por encima de la mucosa con un cotonete. Y ahora la lidocaína. Tienen que anotar todas estas características del anestésico que utilizamos más en odontología. Por favor, anoten la diapositiva. A las 3 te vas a comer. Entonces, el nombre comercial de la lignocaína es la lidocaína y sabemos que es un anestésico local que pertenece al grupo amida. El periodo de duración es de 3 horas. Y ahora viene esta parte que es muy importante, la parte de la dosis máxima que nosotros vamos a poder calcular, nos va a servir para poder calcular la dosis de nuestros anestésicos locales. Entonces, la dosis máxima de este anestésico local es de 300 miligramos o de 6.6 miligramos por kilogramo de peso con vasoconstrictor. Entonces, nosotros tenemos que leer en el cartucho de anestesia de la lidocaína cuántos miligramos contiene cada cartucho para que nosotros podamos hacer un cálculo con nuestro paciente y saber cuánto es la dosis máxima. Nuestro cartucho de anestesia tiene 36 miligramos de lidocaína por cada cartucho de anestésico local. Entonces hay que multiplicar 6.6 miligramos por kilogramo de peso para poder saber cuál es la dosis máxima de nuestro paciente. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 50 kilogramos de peso y nosotros multiplicamos esos 50 kilogramos de peso por 6.6 miligramos, que es la dosis máxima, entonces vamos a tener que nuestro paciente no puede sobrepasar de los 330 miligramos. Entonces, si sabemos que cada cartucho tiene 36 miligramos por kilogramo de peso, como viene en el cartucho, entonces no podemos ponerle a este paciente de 50 kilogramos de peso más de 9 cartuchos, porque si le ponemos más de 9 cartuchos, entonces ahora sí podríamos producir una sobredosis de nuestro anestésico local.
Entonces es muy importante que nosotros revisemos cada cartucho, porque no todos los cartuchos tienen 36 miligramos de anestésico local en el cartucho. Por ejemplo, la articaína tiene 72 miligramos, o sea, casi el doble. Entonces, si ustedes piensan que es lo mismo, entonces, por ejemplo, en este caso que fue con la lidocaína, nosotros no le podemos poner más de 9 cartuchos. Entonces, si ustedes a un paciente que le ponen articaína y hacen el mismo cálculo y pensando que tienen los mismos 36, entonces le harían una sobredosis a su paciente por el doble de cartuchos. Por eso tienen que saber muy bien de cada anestésico local cuál es su dosis máxima y cuántos miligramos tiene cada cartucho. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces de esa forma es como se hace el cálculo de la dosis máxima en cada paciente. Si ustedes provocan una toxicidad de lidocaína y en lugar de ponerle 10 cartuchos, 9 cartuchos, a este paciente de 50 kilogramos le ponen 12, entonces se van a empezar a manifestar alteraciones, tanto cardíacas, que pueden ir desde bradicardias, pueden ir producir un deterioro en la contractibilidad del músculo cardíaco y generar una vasodilatación periférica masiva. Por lo tanto, si todos los vasos se vasodilatan, entonces se cae la presión y ocurre entonces una hipotensión. Después de la hipotensión, el corazón empieza a latir cada vez más rápido para poder compensar esa caída de la presión. El corazón no tiene la fuerza, no tiene la energía suficiente para poder detener esa caída de la presión arterial y podemos llegar hasta un posible paro cardíaco. Entonces, ¿un paciente se puede morir por sobredosis de anestésicos locales? Sí. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa de muerte por esta sobredosis? Un posible paro cardíaco, por una hipotensión masiva, por vasodilatación de todas las arterias y vasos sanguíneos periféricos. Entonces, si tenemos efectos adversos cardiovasculares con nuestro anestésico local, ¿cuál es el tratamiento que hay que darle a nuestro paciente? Siempre tratar de mantener que la vía esté permeable. ¿Qué significa? Que vigilemos que la lengua no se vaya hacia atrás. Si, por ejemplo, el paciente pierde el conocimiento, hay que tratar de mantener la lengua hacia adelante y con el cuello extendido, no como haciendo papada, sino con el cuello extendido para mantener permeable la vía aérea. Después, poner oxígeno, adrenalina. ¿Para qué es la adrenalina? Pues para producir vasoconstricción y que todos los vasos se cierren y no haya tanta vasodilatación. Y luego hay que ponerle líquidos por vía intravenosa para aumentar la cantidad de volumen dentro de los vasos sanguíneos y poder así aumentar la presión. En casos obviamente que ya de mucha complicación, que el paciente está en paro cardíaco, tendremos que aplicar un masaje cardíaco para mantener el corazón latiendo antes de que caiga en paro. Entonces, esto es algo muy extremo, pero bueno, es importante que lo sepan para que no se confíen, para que hagan bien sus cálculos y no le pongan a sus pacientes anestésicos de más. Es importante también de este anestésico mencionar que no tiene restricción durante el embarazo después de los primeros 3 meses. Entonces, este es un dato importante porque sí es un anestésico que podemos utilizar muy bien en mujeres embarazadas. Ahora vamos a ver este otro anestésico local, que es la mepivacaína. Doctor, dijo que no había riesgo después de los 3 meses de embarazo, ¿verdad? Sí. Aquí anoten esta diapositiva, por favor.
Entonces, la mepivacaína es otro de los anestésicos locales que se utilizan muy, muy frecuentemente. Lo encontramos muy, muy frecuentemente y lo vamos a encontrar como Scandonest, el nombre comercial de la mepivacaína. ¿Por qué es tan usado también este otro anestésico local? Porque este anestésico local nosotros lo podemos encontrar sin vasoconstrictor. Entonces, en casos de pacientes hipertensos, está indicado este anestésico local. Obviamente que si nosotros tenemos un paciente que esté tomando, que tenga hipertensión, que esté tomando beta bloqueadores adrenérgicos y nosotros le ponemos adrenalina, pues le vamos a subir la presión hasta las nubes y podemos causar un derrame cerebral, podemos causar convulsiones, podemos causar cosas muy serias. Si nosotros atendemos a un paciente con hipertensión que no está bien controlada y que tome medicamentos como beta bloqueadores adrenérgicos, ellos van a tener una sobredosis masiva. Obviamente y ustedes ya saben muy bien de la hipertensión, existen diferentes tipos de hipertensión. Una es la hipertensión primaria, secundaria, y también está la hipertensión que es idiopática. Cada hipertensión se atiende de una forma diferente. Por ejemplo, la hipertensión que es secundaria, pues normalmente es derivada por problemas renales, entonces se atienden los problemas renales, pero la hipertensión que es la más clásica es pues la hipertensión primaria, que esta es por arteriosclerosis. O sea, si los pacientes comen mucha grasa y están con problemas de triglicéridos, esto es lo que produce normalmente la hipertensión. O sea, hay veces que algunos pacientes los tratan con diferentes tipos de anestésicos locales. Unos, por ejemplo, que son bloqueadores de los canales de calcio, otros antihipertensivos que son beta bloqueadores adrenérgicos. Los que se utilizan más frecuentes son los bloqueadores de canales de calcio, pero en algunos casos sí llegan a utilizar beta bloqueadores adrenérgicos. ¿Y cómo funcionan estos canales, estos medicamentos? Bloqueando los canales que reciben a la adrenalina. Entonces los pacientes normalmente, pues, que necesitan este medicamento, tienen bloqueados todos sus receptores a la adrenalina para que no tenga la adrenalina efectos simpático-miméticos sobre sobre las células y no produzcan la acción de vasoconstricción y no haya un aumento en la presión arterial. Entonces, ellos tienen bloqueados estos canales de la adrenalina. Entonces, si un paciente que viene nervioso y está tomando beta bloqueadores adrenérgicos y todavía le metemos anestésico con adrenalina, al paciente le vamos a producir una sobredosis de adrenalina cañona, porque todos los receptores de la adrenalina van a estar bloqueados. Entonces no va a entrar el anestésico local a las células ni al tejido, sino que se va a quedar en la sangre y ahí puede producir un efecto mortal en el corazón. Entonces, por eso es bien importante que los pacientes que están tomando beta bloqueadores adrenérgicos, nosotros les pongamos anestésicos que no tienen vasoconstrictor. Y el que nosotros vamos a encontrar más comercial es el Scandonest, que tiene mepivacaína, que es del grupo amida, y no tiene entonces vasoconstrictor y funciona perfecto en pacientes que tienen hipertensión. La única desventaja que tiene es que su periodo de duración es un periodo muy cortito, apenas de 1 hora o de 1 hora y media. Entonces, esa es la desventaja, que tenemos que hacer tratamientos más cortos, aunque el paciente tenga más citas, pero así nosotros nos ahorramos una complicación muy grave. Y la dosis máxima de este anestésico local es de 300 miligramos o 15 mililitros de solución. Normalmente son casi hasta 8 cartuchos máximo que podamos colocar en este tipo de pacientes. ¿Sí queda claro? Doctor, ¿me podría repetir lo de la dosis máxima, por favor? ¿La que está ahí en la diapositiva? Ok, no, ¿cuál es? O sea, de lo de los 8 cartuchos máximos, para no causar una... Sí, entonces la dosis máxima de la mepivacaína es de 8 cartuchos máximo. O si lo calculamos en miligramos, la dosis máxima es 300 miligramos
máximo que ustedes le pueden meter a ese paciente de mepivacaína, que casi siempre esos 300 miligramos son el equivalente a 15 mililitros de solución al 2%. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada, que estén muy bien. Gracias, doctor. De nada, hasta luego. Gracias, doctor. De nada, bye.